Hola a todos, hoy en Cocina en Vena vas a ver qué es una envasadora al vacío y para qué sirve o los distintos usos que puede tener este aparato. Este vídeo es la primera parte o la introducción al que os subiré en un par de días, en cuanto termine de editarlo, y en el que podrás ver en qué debes fijarte a la hora de comprar una envasadora al vacío para tu casa y cuáles son las mejores para mí. He dividido la guía en dos partes para que el vídeo no fuera tan largo. Espero que te guste y te resulte muy útil si quieres comprar una envasadora. Para empezar quiero que sepas que para mí, Merce, yo, de Cocina en Vena, la envasadora de vacío es el electrodoméstico. Ni robot de cocina, ni batidora, ni tostador, ni yogurtera, ni siquiera el runner. De los 17 millones de cacharros que puedes acumular en tu cocina, por moda, por capricho o por arrebato, la envasadora de vacío es sin duda el más útil. Es un pequeño electrodoméstico que puede hacer que ahorres un montón de dinero que de otra forma tirarías directamente a la basura. Porque señores, somos caprichosos, impulsivos, compramos de más, muchas veces compramos por comprar y tiramos mucha comida. Y sí, envasar al vacío en bolsas de plástico también contamina, pero usando este aparato de forma responsable hacemos un mejor uso de los recursos, al aprovechar mejor los alimentos alargando su vida útil. Y aparte conseguimos un consumo energético más eficiente del frigorífico y el congelador, optimizando el espacio al poder apilar distintos elementos sin que se contaminen entre sí. Así que, una cosa por la otra. Envasar al vacío en casa es una forma muy sencilla de mantener tus productos frescos por más tiempo, ahorrar dinero y ganar espacio en la nevera. Consiste en meter el condumio en una bolsa de plástico alimentario y poner el extremo en la ranura de un aparato que succiona el aire del interior y a continuación sella la bolsa mediante calor. Y eso es lo que hace la envasadora de vacío. Empecemos por ver qué es y para qué sirve tener una envasadora de vacío en casa. Como os decía antes, su principal función es mejorar la conservación de los alimentos y alargar su vida útil. Esto se consigue al aislar el producto del oxígeno que hay en el aire y que es el principal responsable de la oxidación. Este aparato, al dejar el alimento recubierto con una película de plástico a modo de segunda piel, consigue ralentizar mucho esa oxidación y la comida dura más tiempo fresca. Dependiendo del producto que sea, se puede multiplicar por 5 veces o más el tiempo que nos dura perfecto en la nevera. Para quesos y embutidos este sistema funciona genial y te permite comprar piezas enteras, lonchearlas o trocearlas, guardarlas en perfectas condiciones e ir sacando conforme vas necesitando sin que se resequen o les salga moho. Y eso es mucho más barato que los sobres con 4 lonchas de chorizo. Además, si envasas para congelar, pues no sé, porque haces la compra una vez al mes, porque pillas una oferta muy buena de algo, porque quieres adelantar la compra de Navidad para ahorrarte unos euros, o porque te gusta preparar los potitos para tu bebé en una tarde para varios días, pues vas a notar que lo que pones al vacío no se quema en el congelador. Ya sabes lo que pasa cuando congelas usando papel film, que a los pocos días las carnes y los pescados tienen partes blanquecinas y eso es porque el frío los quema cambiándoles el sabor y la textura. Pues eso, envasando al vacío no volverá a pasarte. Otra ventaja es que al ir cada cosa compactada, sin aire y en su bolsa, es mucho más fácil aprovechar el espacio, porque puedes apilar sin miedo a chorretes y, como consecuencia de esto, la nevera y el congelador se mantendrán limpios por más tiempo. Y algo muy importante, sin olores. Además no se contaminan unas cosas con otras, por ejemplo, carne cruda y un plato terminado, o las elaboraciones especiales para personas alérgicas o celíacas. También vas a poder realizar cocciones a baja temperatura y cocina al vacío en casa, que es una forma fantástica de comer mejor y más sano porque se conservan genial los nutrientes de los alimentos y te permite disfrutar de sabores y texturas únicos. Además puedes preparar un montón de platos con antelación y organizarte súper bien en la cocina, adelantando pasos de tus platos, de forma que solo tengas que calentar y servir el día que te los quieras comer, a modo de precocinados pero caseros. Si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a dar una vuelta por el canal que va precisamente de este tipo de cocina y puedes ver alguna de las recetas, son deliciosas. Este pequeño electrodoméstico puede tener además ciertos usos, digamos, diferentes. Te doy algunos ejemplos. Sirve para guardar documentación importante o los pasaportes o colecciones de sellos o de monedas
sin riesgo a que se dañen por la humedad. También sirve para guardar dinero. Si tienes mucho y no sabes dónde meterlo, esta puede ser una opción. Y si ves que es tanto que te agobia, yo tengo sitio y algunas ideas. ¡Suscríbete! También puedes guardar joyas, relojes valiosos o cosas antiguas para que no se estropeen. También es útil cuando viajas para proteger tu ropa del neceser o los zapatos. Envasas al vacío el calzado y los productos que se puedan derramar y a facturar con toda tranquilidad. Envasando al vacío también proteges de la humedad piezas de electrónica, fontanería, ferretería, herramientas, que para 2 tornillos que pusiste un día hay que ver la cantidad de enredos que te compraste. Y en esta línea también nos sirve para que no se nos resequen algunos productos una vez abiertos, como por ejemplo los botes de silicona para la ducha. Yo creo que con esto ya te haces una idea de lo útil que puede resultar tener una envasadora de vacío en casa. Recuerda suscribirte y estar atento a la segunda parte de este vídeo, en el que veremos con detalle cómo funciona cada parte de la envasadora al vacío y te daré mi opinión sobre varias de ellas. Lo tendrás disponible en el canal en un par de días. Hasta entonces, te mando un abrazo enorme. ¡Chao!